Hola, muy buenos días. Un saludo especial para todos ustedes. Día número 2, año 2025. Les saluda el pastor José David Rodríguez desde aquí del patio de nuestro hogar, queriendo compartir con ustedes este viaje en el tiempo, el año bíblico que nos hemos propuesto en el 2025. Es para mí un placer que ustedes puedan, junto conmigo, disfrutar de las bellas páginas de la Escritura. Y antes de iniciar el día de hoy, quiero invitarles a que hagamos un alto, un pequeño alto, y vamos a dirigir a Dios una plegaria para poder dirigirnos al Santo Libro. Oremos. Gracias, Dios, por permitirnos esta oportunidad de volver a encontrarnos a estudiar el Sagrado Libro. Es el día número 2 de este año y queremos iniciarlo con la meditación correspondiente, con el propósito de que a través de tu palabra nosotros seamos transformados, traídos de vuelta a tu imagen y semejanza. Bendice la mente de todos los que están escuchándonos y donde sea que estén y lo que esté sucediendo con ellos, que sean prosperados y bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para el día de hoy tenemos un viaje en el tiempo tomando los capítulos 4, 5 y 6 del primer libro de la Biblia, el Génesis, el origen. Como lo mencionamos el día de ayer, Dios creó el mundo, hizo un pacto con el hombre, lo colocó como dueño y señor de todas las cosas creadas. Además que también brindó para él una ayuda idónea, esto es a su esposa Eva. Pero tal pacto fue ratificado a través del día de reposo, el día sábado, día de descanso. Lo que vimos es que a raíz de la transgresión, el ser humano cayó y perdió ciertas bendiciones, al menos hubo alteraciones en el pacto y ahora el ser humano tendría que vérselas con dolor, con dificultad, conseguir el sustento diario y a la larga terminar cansado, presa de la enfermedad y el duro cansancio, despedirse de este mundo. Dios, sin embargo, abrió un camino de regreso y lo hizo a través de un sacrificio que representaría la esperanza del hombre de poder regresar un día a la santidad y a la inocencia. Ese sacrificio permitió a nuestros primeros padres desarrollar la esperanza todos los días, todas las oportunidades que tenían de recordarlo, la, la palabra de Dios que les prometió en Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Dios dijo a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa permitió al hombre un camino de oportunidad y por las generaciones futuras, eh, tanto Eva como todas las mujeres tenían la esperanza de ver nacer al Mesías prometido. Y es así como el capítulo número 4 nos habla de la aparición de ese bebé prometido, ese bebé esperado. Lo pensó se tratase de ese primer hijo, Caín. Caín, tal cual como la Biblia lo presenta en todo el Antiguo Testamento, las bendiciones del pacto que Dios realizó con el hombre las heredaría la descendencia, porque Dios había dicho que las promesas de regreso al jardín pasarían por la descendencia. Esto es que de la mujer nacería un hijo que sería la garantía de la humanidad para volver a la santidad y a la inocencia. Nace Caín y por supuesto Eva considera que este es el hijo prometido. Sin embargo, en la palabra de Dios estaba descrito que la,
la serpiente tendría también una descendencia. Y lo que describen los capítulos 4, los capítulos 5 y el 6 y el 7 no es otra cosa que la descripción de Génesis 3:15. Dios habló allí de dos descendencias, una de la serpiente, otra de la mujer, y vemos que esas dos descendencias toman caminos contrarios, caminos contrarios. Sin embargo, el enemigo previó un plan para hacer que estos caminos se cruzaran de cuando en vez. Y cuantas veces los caminos de las descendencias se cruzaban, sucedían problemas. Y estas son las declaraciones que nos explican los capítulos 4, 5 y 6. Hablando del 4 principalmente, nos presenta el primer ambiente. Caín, su hermano Abel, ambos en un marco de adoración, presentando sus ofrendas delante de Dios y permitiendo a sus vidas presentar lo mejor. En el caso de Abel, lo mejor que trajo es colocar su esperanza en un sacrificio de un animal, tal cual como Dios así lo había establecido desde el principio. Colocar su esperanza en un sacrificio de alguien que ocuparía el lugar del hombre. Eh, por su parte, Caín trajo lo mejor también, pero no necesariamente conforme la voluntad de Dios lo había predicho, sino que trajo de lo mejor de los frutos, las verduras, y lo presentó ante Dios. El resultado es que de alguna manera Dios valoró, aprobó el sacrificio de Abel, no así el sacrificio de Caín. Esto ocasionó una discusión entre ambas partes. Eh, y aquí es donde podríamos abrirnos un poquito la oportunidad eh, de, de ver qué sucedió allí. La escritura nos dice que Caín se enojó al ver la actitud de Dios con la ofrenda de su hermano Abel, y Jehová tiene una conversación con Caín. Hay un acercamiento entre el Dios eterno y el hombre. Caín es el primogénito. Por lo tanto, Dios conversa con el primogénito y le da al primogénito, a Caín, una oportunidad. Le dice, ¿por qué te has enojado? ¿Qué es lo que te ha enojado? Y Caín expresa en esa conversación con su creador su disgusto. Dios termina diciéndole a Caín, por versículo 6, palabra clave, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras el bien, ¿no serías enaltecido? Si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aparece entonces en este marco de conversación una advertencia. Dios habla con el primogénito Caín y le indica un camino donde de la decisión que tome, la postura que tome, habrá salvación o condenación. En, a la postre es Caín quien tiene que tomar una decisión inmediata con respecto a lo que son sus sentimientos. Siendo el primogénito, debía ser el ejemplo para los miembros de la familia, para los otros hermanos y hermanas. Pero lo que ocurrió en la vida de Caín es un ejemplo de lo que ocurre en muchas otras familias. Cada una recibe la bendición de la procreación, pero Dios desea presentar una herencia espiritual. Y aquí Caín tiene ese privilegio de tener la herencia espiritual. No obstante, su condición, su animosidad, lo conduce por un camino equivocado. Muchas veces me pregunté qué es lo que haría que Caín actuase de la manera que lo hizo. Eh, y la respuesta la puedo hallar más o menos dándome una imaginación cortita de lo que allí sucedió. Eh,
en el corazón de Caín había un disgusto no tanto hacia su hermano, sino hacia Dios, su creador. Dado que su creador validó la ofrenda de su hermano Abel y no la suya, ocurrió un disgusto directamente con Dios. Ese disgusto, imagino, tuvo también mucho que ver con lo que ocurrió con sus padres antes, cuando vivían en el jardín. Nunca entendió Caín por qué sus padres fueron expulsados, desterrados de su hogar edénico. Contemplando los ángeles que se encontraban en el camino hacia aquel jardín, todavía se podía ver la belleza que detrás de los ángeles ese hogar irradiaba. Y Caín guardaba en su corazón este disgusto, pues le parecía que la penalidad era demasiado grande para la acción que ellos cometieron. No tenía una certeza, no tenía una mente clara en relación a lo que era el pecado. Muchas veces, algunos de los que vivimos en el planeta Tierra no alcanzamos a distinguir a Dios y no alcanzamos a entender sus leyes. Muchas de esas leyes nos parecen anacrónicas y nos parecen además desproporcionadas. Consideramos que no son importantes y también determinamos que las penalidades en relación a los pecadillos pequeños son demasiado grandes comparados con las cosas malas que alrededor florecen y parecen multiplicarse también. Pues aquí en el corazón de Caín ocurrió un disgusto. Su adoración no fue aceptada. Y esto desencadena un drama familiar. Y el resultado es Caín sale también desterrado de su hogar paterno, materno, y ahora tiene que vérselas enfrentado a un futuro lejos, sin saber cómo va a desarrollarse el destino de su vida. Lo hace, sin embargo, el capítulo número 4 nos termina diciendo que la promesa de Dios ya no se cumplirá más con el primogénito, sino que ahora Dios permite un sustituto de Abel, aquel que había heredado el espíritu, el sustituto, el hermano menor, el Set. Ahora surge en la escena al final del capítulo. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el capítulo 4? Dios, lo que está contando la historia a través de Moisés es qué pasó con Caín, la descendencia de Caín, y ahora la descendencia ya no de Abel, sino del sustituto de Abel, es decir, Set. Se forman esas dos líneas generacionales. Una, la de Caín, desarrollándose, construyendo ciudades grandes, desarrollando también arte, ciencia, conocimiento. La descendencia, por su parte de Set, desarrolla un sentido mucho más espiritual. Termina el capítulo 4 con la siguiente declaración. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A partir de allí, esa expresión, a partir de Set, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Pareciera indicar que aquella costumbre comenzó a ser tradición ahora. La herencia espiritual de invocar a Jehová a través del altar, a través de los sacrificios, a través de la liturgia espiritual cristiana, buscando al Mesías prometido, invocándolo, pasó a ser una una costumbre entre la descendencia de Set. No así con la descendencia de Caín, donde los hechos de Caín se pueden ver
más adelante. Ahora, siguiendo con la descendencia de Set, viene el capítulo número 5. Aparece los descendientes de Adán. Adán vivió 130 años, engendró un hijo a su semejanza, le llamó Set conforme a su imagen. Y los días de Adán después que engendró a Set fueron 800 años y engendró hijos e hijas. También Set vivió 105 años, engendró a Enos, tuvo hijos e hijas, vivió 807 años y los días totales de Set, 912, y murió. Viene entonces la genealogía de los descendientes de Set. Yo sé que en esta parte muchos lectores bíblicos la pasan por encima. No obstante, si hacemos un recorrido más profundo, podríamos saber el propósito de estas genealogías. Lo que Dios está tratando de explicar aquí es siguiendo un tracking number, lo que decimos en inglés, ¿verdad? Es decir, hay que hacer un rastreo, como cuando compramos un artículo en la tienda online y de pronto dándole clic podemos saber de dónde salió el artículo y por dónde viaja el artículo y hasta la fecha donde llega. Pues lo que sucede aquí es Dios está haciendo un seguimiento de la descendencia de su pueblo, tiene interés en lo que le pertenece. De nuevo, como cuando compramos aquel artículo y ya no es de la tienda, sino que ya pagué por él, es mío. Por lo tanto, ahora yo me encargo de ver dónde es que mi posesión está viajando hasta que llega a nuestras manos. De la misma forma, Dios está haciendo un recorrido tratando de conocer el desarrollo de su pueblo para que nosotros también lo podamos identificar. Viene entonces el capítulo número 6. El capítulo 6 empieza en los primeros versículos uh, de una forma describiendo el momento en que las dos genealogías, las dos descendencias, la de Caín y la de Set, de pronto se bifurcan. Perdón, de pronto no se bifurcan, es decir, estaban bifurcadas, ahora de pronto se encuentran. Trata el enemigo de establecer un plan en el que las dos descendencias se acoplen, se unan en alianzas humanas. ¿Qué había dicho Dios? Dios en Génesis 3:15 dice, pondré una enemistad. Hay una separación entre los descendientes de Satanás y los descendientes de los hijos de Dios. Hay una separación. Dios quería que se mantuviese esa separación, pero el diablo se las arregló para que esa separación ya no existiese y ahora quiso confundir, amalgamar, hacer un sincretismo entre las dos genealogías. Y eso es lo que sucede en el capítulo 6. En las primeras declaraciones, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Muchos analizan estos versículos y concluyen que de lo que está mencionando aquí en cuanto a los hijos de Dios y las hijas de los hombres en una unión íntima, una unión sexual, no hace otra mención más que a los ángeles caídos sosteniendo relaciones íntimas con las hijas de los hombres, con mujeres a las cuales ellos codiciaron y entonces sostuvieron esas relaciones, lo cual permitió que existieran gigantes sobre la tierra, dado que aquí en el versículo número 4 ya nos dice, no obstante, si hacemos una lectura un poco más detenida, nos daremos cuenta de que tal aserción de ángeles sosteniendo relaciones íntimas con seres humanos no es una posibilidad, eh, toda vez que los ángeles no fueron diseñados como los hombres para procrearse.
El número de ángeles que existe no existe por la procreación entre ellos, existe porque Dios así los determinó, los formó. Eh, en el caso de los seres humanos, Dios hizo un molde y a través de ese único molde sucedió una copia de la versión anterior y así sucesivamente, copias de copias de copias, nos hemos multiplicado sobre la tierra. Pero los ángeles, dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 23, que los ángeles no pueden casarse ni darse en casamiento. Los ángeles no tienen esas facultades, no fueron diseñados para hacerlo. Eh, Tampoco podríamos decir que como resultado de esa unión sucedieron los gigantes. De hecho, la lectura clara en el versículo 4 de Génesis 6 nos dice para que el momento en que este tiempo existía entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres, dice el versículo 4, ya había gigantes en la tierra en aquellos días. Así que los gigantes no ocurrieron al momento, como así lo mencionan algunos, de que los ángeles y las mujeres dio como resultado esos gigantes, ya existían antes. No, no es que ocurrió a partir de allí, los gigantes ya existían. También hubo gigantes después del diluvio, ¿verdad? Parece había un gen componente en la sangre humana que en el transcurso del tiempo producía gigantes, dado que cuando nos leemos los versículos del libro de Deuteronomio, llegaremos allá, el libro de Números, descubriremos que cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, ya también ahí en ese lugar existían también gigantes, ¿verdad? Porque ningún gigante se salvó en el arca de Noé. ¿De dónde salieron esos gigantes del tiempo del pueblo de Israel? Debe ser que se encontraba un gen componente en el torrente sanguíneo que dio lugar a esos gigantes. ¿De dónde salen estos gigantes entonces que había antes de Génesis 6? Hay que entender que tanto en prolongación de vida, en longevidad, los seres humanos alcanzaban 900, el que mayor alcanzó fue 969 años, Matusalén, por lo tanto, podían vivir más y a la postre, Adán era un gigante, posiblemente, de acuerdo al espíritu de profecía de Elena de White, hemos leído que Patriarcas y Profetas lo refiere como un hombre del doble del promedio del ser humano en estatura, un poco más grande del doble. Por lo tanto, si lo suponemos que una persona hoy mida 1,70 o 1,80 promedio, Adán tenía que medir 3 metros con 80 o quizá cercano a los 4 metros de altura. Esto, por supuesto, en comparación con nosotros, es una altura bastante elevada. Así que de Adán vienen estos gigantes, no provienen de, una, de un ángel en relación ilícita con una mujer. Así de que a qué hace referencia en la Biblia cuando dice hijos de Dios e hijas de los hombres. Como bien lo mencionó el capítulo 4 y el capítulo 5, las dos descendencias se habían dividido, la de Caín y la de Set. La de Caín son los hijos de los hombres, así se le llama en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, cuando los hijos de los hombres que hacen mal, y si leemos en las versiones bíblicas, encontramos esa expresión hijos e hijas de los hombres, generalmente se le aplica a la descendencia que no participa de la bendición del pacto. Pero aquellos que participan del pacto son la descendencia de Set y por lo tanto son llamados hijos de Dios, ¿verdad? En Gálatas capítulo 4, voy a leerlo rapidito, en el libro de Gálatas capítulo 4, entendemos quiénes son hijos de Dios. Dice Gálatas capítulo 4 y versículo número 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la ley. Leo el 5 y el 6, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por lo tanto, nosotros somos adoptados como hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo. Al aceptar a Jesucristo, automáticamente nos convertimos en hijos de Dios. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1 y el versículo número 12, dice, mas a todos los que lo recibieron, ¿a quién? A Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando la descendencia de Set comienza a invocar el nombre de Jehová, a partir de allí son los hijos de Dios. Y como bien lo mencioné hace un momento atrás, Dios está haciendo un seguimiento en la genealogía del capítulo 5, está siguiendo quiénes son sus hijos, le importan sus hijos, le importa el cumplimiento de Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Pero cuando llega al capítulo 6, esa unión que realiza el diablo, amalgamando las dos descendencias, es lo que trae como resultado lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Estas palabras, estos versículos son extremadamente tristes. Dios observa la tierra y ve en sus hijos, ve que sus hijos han corrompido su camino. Satanás parece haber encontrado mucho éxito al juntar estas descendencias. De pronto los hijos de Dios vieron algo en las hijas de los hombres que llamó su atención. Tal vez su caminar sensual, su comportamiento seductor, ocasionó para ellos un, un despertar de emociones, de frutos carnales en sus almas, y esta unión ilícita trajo mucho daño para la tierra, al punto que nos dice la escritura, Dios la mira y la ve llena de violencia, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La línea que Dios quiso trazar de separación entre los descendientes de Caín y entre los descendientes de Set había sido borrada por completo. Bueno, casi por completo, de no ser que el versículo número 9, versículo 8, perdón, nos presenta que todavía existía esperanza para la humanidad. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Así es que Satanás había logrado un éxito casi total, casi total. Y la tierra estaba corrupta por completo, de no ser porque Dios todavía tiene en Noé su hijo, su descendiente, el primogénito, el que lleva las herencias del pacto. Así de que, mis queridos hermanos y hermanas, Dios todavía tiene interés en ti. Él todavía mira la tierra y hace un recorrido para descubrir quiénes son los suyos. Él observa quién invoca el nombre de Jehová. Y todo aquel que invoca el nombre de Jehová en el nombre de Jesús es un hijo suyo. Pero existe la tendencia que Satanás presenta a los hijos de Dios el mezclarse, el contaminarse, el borrar esas líneas de separación. Es probable que tú estés caminando sobre esta tierra y te encuentres de pronto siendo tentado
siendo seducido como lo fueron los hijos de Dios en el pasado. Y es probable que hayas caído en estas seducciones, pero permíteme decirte, puedes volver de ese camino. Dios necesita y requiere que haya una distinción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dios necesita que los hijos de Dios se consagren y que busquen e invoquen el nombre de Jehová. Y si tú estás aquí estudiando la Biblia conmigo, es porque eso es lo que quieres para tu vida. Querido hermano, hermana que me escuchas, el tiempo ya se me acabó, pero continuaremos mañana este recorrido en el tiempo. Habrán algunos temas que no podemos tocar por razón del tiempo. La Biblia es un baúl de tesoros bastante rico y no podemos acumularlo todo por el tiempo, pero sí decirte, si Satanás ha puesto en ti su mirada porque eres un hijo de Dios, Él intentará entrar en tu camino, contaminarte de alguna manera con las cosas de este mundo, pero tú tendrás que tomar una decisión. Como Noé. Noé no participó de ello. En cambio, Noé dedicó su vida a predicar 120 años, diciéndole al mundo, viene el diluvio, preparémonos para ese evento. Hermano, en esta ocasión quiero yo decirte como Noé, viene la segunda venida de Jesús. El heredero del pacto viene a esta tierra. Y si queréis sus bendiciones, tenéis que estar con Él. Ahora es el tiempo. Dios te bendiga y te ayude para obtener las mejores enseñanzas de este recorrido en el tiempo bíblico. Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, agradecidos por darnos esta oportunidad de estudiar estos capítulos y esperamos, Señor, que nos bendigas también en los siguientes. Que cada joven que escucha este tema entienda que hay una necesidad de entregarle a Dios su vida y que aunque el enemigo intente apartarlo del camino correcto, tú puedas proveer para ellos la protección espiritual con la que Satanás no gane la contienda. Permite que a través de tu gracia y la fe en tu Hijo podamos vencer al enemigo. Que Dios nos guarde en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Un abrazo para todos.